información y anticipándose a los problemas. Básicamente ellos empezaron a monitorear y a tener información permanente de cuántos vehículos transitaban por cada una de las vías de toda la ciudad para poder entender cómo se comportaba el tráfico en la ciudad, ¿sí? Esto, obviamente, el objetivo final no era que la gente siguiera andando en auto, sino darle mejores opciones para el transporte público y un montón de cosas que después, en todo caso, si quieren contamos, pero yendo al punto de anticiparnos, una de las cosas que lograron ellos fue predecir los embotellamientos antes de que sucedan. O sea, en base a información que estaban permanentemente recopilando y en base a análisis matemático avanzado, análisis estadístico, análisis predictivo, ¿sí?, se puede saber a ciencia cierta, casi sí, obviamente en estadísticas todo tiene una posibilidad de error, pero se puede saber casi con certeza, digámoslo en forma sencilla, ¿sí?, cuándo y de qué magnitud va a ser el próximo atasco, en dónde. Imagínense que ustedes tienen el mapa de toda la ciudad y pueden estar permanentemente, en una ciudad compleja como es Singapur, pueden estar permanentemente analizando y anticipándose a los atascos antes de que sucedan, ¿sí?, y que son capaces de desplegar las capacidades de corrección, digamos, como para modificar la conducta de las personas antes de que se tomen ese atasco. Entonces serían capaces de reducir esos atascos. Eso es lo que hizo Singapur. ¿Y con qué objetivo? Básicamente con el objetivo de fortalecer el servicio de transporte público. Lo que hacían ellos es, ellos lo juntaron a un trabajo muy importante de comunicación con los ciudadanos, en los cuales hay un altísimo nivel, hay un altísimo índice de utilización de teléfonos inteligentes en la mayoría de Asia, pero también nosotros acá los tenemos. ¿Y quién no tiene hoy día un teléfono inteligente? Somos pocos los que todavía nos mantenemos con teléfonos viejos, ¿no? La mayoría tenemos teléfono inteligente. Entonces le mandaron un aviso antes de que los atascos sucedan y le proponían un camino alternativo. Por ejemplo, tomate en lugar de agarrar la Rambla, el problema de Montevideo tal vez es un problema sencillo, pero en lugar de agarrar la Rambla a las 7:30 de la mañana, estacionar el auto enfrente del Hotel Carrasco y tomate el D1, ¿sí? Por ejemplo, para los que vienen para los que vienen del este, de Ciudad de la Costa. Y bueno, y ese tipo de cosas, pero llevado a un entorno muy masivo, fue lo que hizo Singapur para anticiparse a los problemas y para explotar la información. Y la tercera, no menos importante, tal vez la más desafiante de todas, es ser capaz de coordinar recursos. Y este es el caso por excelencia de Río de Janeiro. Río de Janeiro, ahora vamos a pasar directo al caso de Río. El caso de Río de Janeiro es un caso típico caso de éxito de cómo se logró coordinar los recursos para trabajar, para que la ciudad trabaje en equipo. Inicialmente, ahora les empiezo a contar el caso de Río. Siéntanse libres de interrumpirme si quieren y charlar, hagámoslo, les propongo hacerlo así, tipo discusión. También al final, si quieren hacer preguntas, va a haber espacio, pero si tienen dudas y quieren evacuarlas antes, no tengo ningún problema en contestarlas. El Río de Janeiro tuvo inundaciones en el año 2009 que provocaron el deslizamiento de parte de las laderas de la montaña, en el cual murieron más de 90 personas. Y en el 2010 volvió a haber fuertísimas lluvias que volvieron a provocar deslizamientos y murieron 110 personas. Entonces el alcalde de Río de Janeiro en este momento también, Eduardo Paes, cuando estaban capeando la situación, digamos, viendo cómo la resolvían, se empezó a dar cuenta de cosas que pasaban, ¿sí? Por ejemplo, una persona llamaban para solicitar una ambulancia porque a una persona se le había caído una viga arriba de la pierna y no podía salir, y cuando la ambulancia iba a atenderlo,
no podía pasar porque la vía por la que iba a pasar estaba bloqueada. Pero claro, la persona llamó a el área de salud o el área de emergencia sanitaria y quien tenía la información de que la vía estaba bloqueada era tránsito, no era salud, era tránsito. Entonces dice, no, pero nosotros lo sabíamos que la vía estaba bloqueada, pero lo sabía tránsito, no lo sabía salud. Entonces, a partir de eso y otro montón de situaciones similares que se dieron con múltiples servicios públicos, el alcalde Páez dijo, bueno, no puede ser que nosotros no seamos capaces de coordinar nuestros recursos y de trabajar con inteligencia. Y a partir de allí decidió implementar un proyecto que lo llamó el Centro de Operaciones Río, que es un proyecto por el cual múltiples servicios públicos interactúan para brindar al ciudadano una visión integrada de su ciudad y para poder responder ante problemas en forma también integrada. Les voy a pasar un videíto así entienden cuál era la idea. Este video es un video del año 2011, fin del 2010, que lo hizo en la alcaldía de Río para promover el Centro de Operaciones Río antes que fuera construido. Ahora después les cuento cómo siguió después. ¿Este es el video, sí? ¿Quién me ayuda? Enrique, ¿dónde está el video? ¿Sabes? Pulsação, gente, ritmo, trabalho, beleza, energia, dia e noite, 24 horas. Esta cidade não para e nem pode parar. É por isso que a Prefeitura do Rio inaugura o Centro de Operações Rio na Cidade Nova. O Centro de Operações Rio será um moderno centro de tomada de decisões, com 215 pontos de atuação e que funcionará 24 horas. Tudo equipado com a mais alta tecnologia. O objetivo do Centro de Operações é auxiliar a cidade na operação do seu dia a dia e também no planejamento de grandes eventos e em situações de emergência, como grandes chuvas, acidentes de trânsito, apagões e deslizamentos. A conservação, a Guarda Municipal, a Rio Águas, a Sete Rio, a Gel Rio, a Ordem Pública, a Saúde, a Assistência Social, Defesa Civil, Conlurb, Rio Luz, Meio Ambiente, Educação, Habitação, Rio Tour, SEG, SEDAI, Light, Metrô, Supervia, a Rio Ônibus, Ponte Rio-Niterói, Linha Amarela. Com todos esses serviços atuando de forma integrada, o carioca vai ter uma cidade muito melhor. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Por isso, a Prefeitura investiu no que há de mais tecnológico para prever o tempo. Um novo radar meteorológico já foi implantado e conseguirá fazer a previsão em curtíssimo prazo. O novo equipamento auxiliará no monitoramento das chuvas fora e dentro do município, pois o alcance operacional será de 250 quilômetros. Os dados do radar alimentarão o PEMAR, Previsão Meteorológica em Alta Resolução, sistema desenvolvido pela IBM, especialmente para as características da nossa cidade. O PEMAR é um sofisticado serviço inédito no mundo.
Este sistema, que estará disponível ainda no primeiro semestre, será uma das principais ferramentas do Centro de Operações Rio. O FIMAR é inédito no Brasil e pode prever detalhadamente a quantidade de chuva em cada ponto do município, com 48 horas de antecedência. Hoje, essa previsão é de 6 a 4 horas. É a Prefeitura do Rio e a IBM Brasil trabalhando em parceria para tornar o Rio de Janeiro uma cidade mais inteligente. Para a operação do dia a dia da cidade, as informações de todos os órgãos municipais e concessionárias conectados ao centro estarão sendo transmitidas no telão. Todas essas informações serão transmitidas e monitoradas durante 24 horas. As cores verde, amarelo e vermelho indicarão a relevância dos pontos críticos da cidade. Quando alguma anormalidade for detectada na cidade, é aqui, nesta sala de crise, que a operação será decidida. Esta operação será repassada a uma equipe de jornalistas do Centro de Operações e as informações serão transmitidas à imprensa através de todos os suportes e tecnologias de comunicação disponíveis. E assim, o cidadão estará sempre informado sobre qualquer alteração na rotina da sua cidade. O alto investimento em equipe e tecnologia fará do Centro de Operações Rio uma referência mundial no planejamento e operações da cidade. Tudo isso porque o Rio não pode parar. De hecho, nosotros, en tan referencia mundial nosotros el año pasado hicimos un evento de hecho, tan referencia mundial es que el año pasado hicimos un evento en Río, al cual asistió la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Maldonado, y mostró, el Intendente de Río mostró allí todo lo que habían hecho, recibió a aproximadamente unos 60 intendentes y alcaldes de Sudamérica en esta sala de crisis, y les contó un montón de cosas acerca del proyecto, que realmente fue bien importante, ¿no? Porque, digamos, uno de los temas que conversaban, que me acuerdo que salió, es cómo hacen para que todas estas agencias le brinden información, porque al final de eso se trata, de poder tener la información. Por ejemplo, cuando se va a realizar un corte de una vía por un mantenimiento en Uruguay de OCE, que eso sea informado a tiempo para que se pueda planificar, y etcétera, etcétera. Cosas que supuestamente suceden, pero nos consta a los ciudadanos de que por lo menos no sucede tan bien porque nosotros no estamos demasiado informados de eso. Entonces, de eso se trataba un poco el proyecto y fue una de las preguntas que le hicieron. Y lo que él contestaba es lo que contestaba Osorio. En realidad quien hizo esta presentación fue Osorio, es el secretario del alcalde. Él decía, una de las cosas importantes para esto es la decisión política de hacerlo. Es que realmente el alcalde es quien llevó adelante el proyecto. No fue un proyecto de tecnología, fue un proyecto del alcalde Páez, ¿sí? Y el director del proyecto no era el gerente de sistemas, era el secretario Osorio, que es el número 2 de la alcaldía. Ese era el director del proyecto de Ciudades Inteligentes, del Centro de Operaciones Río, lo llaman ellos. Y yo cada vez que tenía un problema, lo que hacía era invitaba a aquella agencia que me estaba dando el problema,
lo invitaba a que tuviera una reunión con el alcalde de 20 minutos, y allí en esa reunión salían dándome toda la información que precisaba, porque estaba el secretario de Soto. Pero realmente fue una experiencia muy interesante ver eso. Después hablamos en particular de varias temáticas que tocan las ciudades inteligentes, transporte, hubo todo un foro de transporte, donde también el Río, pero otros clientes también contaron sus casos, otro de seguridad pública, fue otro tema en el cual se puso mucho foco, y el último era gestión de emergencias. Bueno, preguntas, discusiones, opiniones. ¿Qué piensan de esto? ¿Aplica, no aplica? Hola, voy a preguntar yo, ya que estamos, para empezar la cosa. ¿Han ocurrido algún evento de notoriedad, digamos, en este último tiempo, donde hayan tenido que aplicar el centro de operaciones, digamos, por problemas de tránsito, por problemas de clima o por el centro de operaciones, sí, efectivamente ocurren todos los días, porque es un centro de operaciones. El centro de operaciones, básicamente, les cuento cómo funciona, básicamente, ¿no? Va recibiendo diferentes eventos, lo que se llaman eventos, y esos eventos los va cargando en una gran base de datos que tiene la inteligencia suficiente como para catalogarlos en función de la criticidad y en función de cómo se correlacionan entre sí. Por ejemplo, uno de los casos que contaban, para mí, decía una de las personas de ahí del Centro de Operaciones Río, para mí no es lo mismo, ¿sí? La denuncia de que hay un desagüe bloqueado por un árbol que se cayó, ¿sí? Un desagüe fluvial importante bloqueado por un árbol que se cayó, eso para mí es ellos lo llaman, eso es un incidente que tiene su proceso para ser atendido, que se despacha desde allí a la gente que tiene que ir primero a cortar el árbol, después levantarlo y llevarlo, ¿sí? Y es totalmente distinto cuando yo tengo árbol caído más previsión de lluvias fuertes en las próximas 24 horas. Ahí no es un incidente, ahí ya pasa a ser una urgencia, ¿sí? Lo tenemos que tratar de diferente forma. El proceso por el cual lo atendemos es de diferente forma. La forma en cómo lo manejamos es distinta, porque ahí de repente hay que disparar habilitaciones de horas extras para que trabajen la gente de cuadrilla que lo va a hacer, o tenemos que tener claro cuáles son los contratos que tenemos abiertos con proveedores que nos pueden llegar a servir para utilizar esto. Entonces, es totalmente distinto la forma en cómo se tratan un caso y otro. Y ese tipo de cosas son cosas que le pasan todos los días. El tránsito, de vuelta, es distinto, es distinta la prioridad que se le da a un bache, ¿sí? A la reparación de un bache denunciado por un ciudadano, que se puede hacer perfectamente. El ciudadano denuncia que hay un bache en tal calle, ¿sí? Es totalmente distinta la prioridad que se le da cuando hay una denuncia de un bache y cuando además en tránsito hay cantidad de accidentes o de incidentes por encima de la media en esa misma intersección. Es diferente, probablemente sea un bache grande que está haciendo que haya habido más accidentes de lo normal, ¿sí? Ese tipo de cosas son cosas de todos los días, se atienden todos los días. Pero hablando de situaciones de emergencia, el alcalde contaba que esto, el alcalde lo de vuelta, el secretario contaba que esto lo decidió hacer el alcalde en marzo del 2010. Marzo del 2010. Eligieron un terreno baldío para hacerlo, o sea, no había nada construido. Y en diciembre del
2010 mismo, pues se inauguró en el 2011, exactamente son 7 meses después, estaba en un edificio de 4 pisos armado y todo el centro de operaciones montado. 7 meses demoraron en hacer absolutamente todo, y eso le llevó prácticamente 4 meses la obra y 3 meses la implementación del centro. Entonces, y sigo les cuento por qué les traigo esto. Entonces la alcaldesa Antofagasta le pregunta: eso en mi país no se puede hacer, porque eso hay que hacer licitaciones y no sé cuánto. Y nosotros también lo compramos bajo nuestras leyes que permiten compras por urgencia, dice. Entonces le dice: sí, pero hacer un edificio y montar un centro de operaciones no es una razón de urgencia en Chile, le dice el alcalde de Antofagasta. Entonces el secretario le dice: mire, nosotros en este año, en abril, volvimos a tener lluvias fuertes. ¿Y sabe lo que pasó? No, le dice la alcaldesa: bueno, murió una persona porque no quiso salir de su casa, contra las 110 que habían muerto el año pasado. Dígame si usted no estuvo bien aplicada la razón de urgencia en ese caso, ¿no? Le contestó el secretario. Pero les cuento esto porque realmente se aplicó en situaciones de crisis. Al año siguiente volvió a haber grandes lluvias, volvió a haber problemas, pero todo el sistema de respuesta funcionó perfectamente bien. Digamos, el problema, digamos, la solución es anticiparse al problema, ¿no? En ese caso. Bueno, ¿algún otro que se anime a hacer alguna otra pregunta? A mí me contestó, me tocó una vuelta el año pasado, me olvidé la fecha, sí, el año pasado me invitaron a dar una charla en un evento que se llama Santiago 2041, que es cómo Chile planifica su ciudad, Santiago planifica su ciudad para los próximos 30 años, ¿no? Entonces me hicieron esta misma pregunta y era un panel, habíamos 5 personas y uno de ellos era el secretario de Cultura de Río de Janeiro. Me hicieron la misma pregunta y yo no sabía realmente cómo lo habían aplicado, porque había sido recientemente lanzado. Entonces, por suerte, el secretario de Cultura de Río de Janeiro le dice: déjame, yo me contesto, y me contestó esto mismo que te digo, que esta anécdota también me la contó el secretario de Cultura ahí en ese evento de Santiago 2041. Sí, uno ve en estos casos, digamos, que por encima del aspecto tecnológico que hay, son las decisiones políticas, ¿no? Entonces, en esto, digamos, llevado a Uruguay, uno que ve, dice, el funcionamiento nomás del 911, donde la gente se llama, o me da ocupado o no me contesta, o me deriva, uno trata de centralizar esto y dice: la tecnología va a ayudar pilas, pero el tema es que después se le den recursos humanos y demás por encima de todo, ¿no? Sin ningún tipo de dudas, y ese es el principal desafío que tenemos en Uruguay, ¿no? Tiene que haber decisiones políticas para poder realizar no solamente muchísimas cosas, ¿no? Tiene que haber decisiones políticas fuertes, ¿no? Y alguien se tiene que poner el proyecto al hombro, y por eso lo que les contaba de que el gerente de proyecto es el secretario Osorio. Nosotros tuvimos reunidos, el gerente de sistemas nos mostró el centro de cómputos y eso, pero realmente quien lideró este proyecto es la mano derecha del alcalde. Hay una pregunta por ahí. No es la gente de sistemas. Nosotros estamos aprendido. Concretamente, pensando en lo que preguntaba la compañera, concretamente, ¿cómo es la estructura de poder en Río de Janeiro? Pues yo estoy pensando aplicar eso en cualquier ciudad del Uruguay, y tiene injerencia la municipalidad, pero también tiene injerencia otros ministerios que dependen de otras jerarquías, y las reuniones que tú describías de, bueno, si no me quieren dar tal información, lo hago reunirse con el alcalde o el secretario, y ahí se soluciona todo. Acá no sé si sería tan fácil que en una reunión de esas se solucione todo, porque el poder se maneja de otra manera, porque son instituciones diferentes. Entonces quería saber, porque tal vez en Río el alcalde
manda todo lo que estaba adentro de ese edificio. Sí y no. Es verdad que la estructura política del Río es distinto. Brasil es un país federal y cada estado tiene muchísima más autonomía de la que tienen los municipios en Uruguay. Cada estado es un estado que tiene su propio parlamento, su justicia, su policía, tiene todo, ¿no? Eso es un país. Cada estado de Brasil es un país. Seguramente lo conocen mejor que yo el caso. Eso ayuda, pero también hay muchas cosas que trascienden a las decisiones del alcalde. De hecho, no todas las agencias que están trabajando en el Centro de Operaciones Río dependen del alcalde. Y acá, con esto les voy a contar otra cosa que me parece bien importante. Básicamente, ¿cuál es el encare que Río le dio a esto? El Centro de Operaciones no sustituye a las actividades que tiene que realizar cada una de las áreas. Lo que hace el Centro de Operaciones le da a las personas de cada una de las agencias involucradas espacio físico para sentarse y sistematización para poder tomar mejores decisiones en su área de injerencia. ¿Sí? Allí no es que haya, o sea, todos están vestidos con el mameluco que dice Centro de Operaciones, mameluco blanco que dice Centro de Operaciones Río, pero en realidad son empleados del Ministerio de Transporte, son empleados de Salud, son empleados de Río Bus, del Puente del Río Niterói, cada uno de ellos tiene gente que está sentada en el Centro de Operaciones Río haciendo su tarea, digamos, el concepto de oficial de enlace, digamos, entre las diferentes instituciones. O sea que es verdad, la estructura jurisdiccional de Brasil ayuda, seguramente ayuda a que se pueda hacer. Pero yo creo que también, si existe la suficiente decisión política y la decisión de un intendente de dedicarle tiempo, esfuerzo, ponerle cariño, y reunirse personalmente y pedirle, mira, necesito que me des tal y tal cosa porque vamos a hacer, seguramente muchas de las trabas se podrían resolver, ¿no? Por lo menos eso pienso. Ustedes la conocen más y de repente dicen no. Igualmente, aunque le pongan cariño, no van a resolver muchas de las trabas. Ángel, una consulta. Comentaste que hubo un incidente activo, ¿no? Comentabas que hubo un incidente que fue el disparador, ¿no? Que eso fue, no sé qué fecha, o sea, eso fue el 2009 y 2010, las lluvias del 2009 y 2010. A partir de ahí, tú dices de que en esos 7 meses se monta todo esto desde el punto de vista de personas, infraestructura física, infraestructura de computación, sistemas, bueno, todo eso. O sea que en un tiempo sumamente corto se tomaron muchas decisiones y se compró mucha cosa para este montaje. Ahí figura que IBM colaboró con todo ese montaje. ¿Sí? ¿Esto qué era? ¿Que IBM ya tenía todo esto diseñado, ya estaba trabajando previamente? ¿O esto surgió, digamos, de que IBM ya en otras ciudades, en Estados Unidos, ya tenía algo implementado, algo visto y apresuró toda la decisión y camino? ¿Cómo se produce ese tema de la solución? Es una muy buena pregunta. Sí, no todo estaba hecho, pero primero hay que ser honestos, antes que nada. Y hay que decir cómo fue que realmente el 1 de enero se cortó la cinta. Todos sabemos que que cortar la cinta no es lo mismo que todo esté andando, ¿no? Esa es la primera aclaración, porque quienes trabajamos el sistema sabemos por más ganas que se le ponga, hay tiempos que son creíbles y otros que no. El 1 de enero se inauguró el Centro de Operaciones Río, estaban todas las pantallas en su lugar, estaba todo, la parte de predicción del clima. IBM tiene un laboratorio en Brasil
que tiene sede en Brasil. En Brasil tenemos un centro de excelencia se llama Centro de Excelencia de Emergencias y Recursos Naturales, que casualmente hay dos PhD que habían hecho muchísima investigación en Watson, en Estados Unidos, que son brasileros, y por una movida que hizo IBM hace algunos años que se llama Growth Market Unit, donde llegó mucha gente a trabajar en los países, de eso yo soy parte de esa movida, a trabajar en los países, en sus países de origen, o sea, bajar el centro de gravedad, si se quiere. Habían caído en Brasil dos PhD que sabían muchísimo de todo el modelaje matemático y ayudaron a que eso sucediera muy rápidamente. Todo lo que vieron ahí del PEMAR, vieron el PEMAR, el modelo de predicción meteorológica en alta resolución. Que acá estamos pañales, escuchen el informativo, o sea, tomamos las predicciones de Brasil. Estamos tomando las predicciones de Brasil, sí. Vamos a partir de esa base. Claro. Bueno, esto fue un modelo específico para Río, ¿no? Porque, o sea, no es la predicción meteorológica que ustedes pueden sacar de Weather Channel esto es un modelo específico para Río. ¿Y por qué es un modelo específico para Río? Porque esto considera la cantidad de lluvias en una cuadra, por lo general, ahí es muy importante cuál es la unidad. En general los modelos climatológicos, obviamente ustedes entenderán que cuanto más grande es la unidad, si yo mido en 1 kilómetro cuadrado, ¿sí? Y lo que calculo es el promedio en el centro del kilómetro cuadrado, la capacidad de cálculo y los algoritmos que preciso son totalmente distintos. Si yo quiero tener la exactitud en una cuadra o en un cuadrado 10 por 10, la cantidad de cálculo y el tipo de algoritmos que tengo que utilizar varían totalmente. No son ni siquiera, no es que ponemos más computadoras, se utilizan otras técnicas matemáticas para modelar un caso en donde se precisa una definición de una manzana a un caso donde se precisa una definición de 1 kilómetro cuadrado. Entonces, ese tipo de cosas las pudimos resolver muy rápidamente porque teníamos a los ingenieros trabajando allí, a este centro de excelencia en Río, que estaba trabajando ya desde hace tiempo, porque nosotros cuando le propusimos la idea al alcalde de Río de transformar Río en una ciudad inteligente y de crear el centro de operaciones, fue en el año, ahora sí, eso fue más o menos después de la segunda lluvia, en abril-mayo después de la primera lluvia, en abril-mayo del 2009 empezamos a trabajar con la alcaldía. Entonces ya había bastante trabajo hecho, o sea que la parte de modelaje estaba pronta. Y lo otro que tenemos es tenemos un software en IBM que se llama Intelligent Operation Center, que lo que hace es justamente algo de lo que les conté antes, que es permite recibir mediante un estándar internacional, digamos, va recibiendo eventos de todo tipo, eventos de tránsito, eventos de aguas, eventos climatológicos que hay una nomenclatura para poder recibirlos e incorporarlos en una base de datos, y eso hace análisis de los eventos, permite correlacionar eventos en base a fórmulas de correlación predefinidas pero que se pueden modificar, y después permite definir lo que llaman los Standard Operating Procedures, que es cómo se atiende a ese evento. Y después permite no solamente eso, sino saber también cuál es el tiempo que se demoró en atender cada uno de los eventos, sacar métricas, poder evaluar niveles de servicio comprometidos por cada una de las áreas usuarias, cuánto tiempo se demoró en resolverlo finalmente, un montón de cosas que hay metidas allí adentro, visualizarlo en un mapa, visualizar lo que llamamos diferentes planos o diferentes layers, porque para estas cosas es importante, por ejemplo, para el caso de los deslizamientos es importante entender el mapa geológico, el mapa demográfico, el mapa climatológico. Hay que entender todas esas y ver cómo se superponen los diferentes layers para poder tomar decisiones. Entonces, ese software también estaba hecho, ¿sí? y fue parte de la implementación.
La verdad es que ellos empezaron a usarlo de a poco, y de a poco se fueron sumando agencias, y ahora tienen más de 40 agencias, pero al principio eran 10 o 12, ¿sí? Entonces fue todo un proceso que obviamente no es que en 7 meses se resolvió todo el problema. Muy bien. ¿Cómo fuera el tiempo ya? No, si lo entienden inconveniente, dejamos por acá, te agradecemos. Perfecto. Un momentito, no. Dale el estribo. En cuanto al tráfico, ¿qué diferencia tiene el sistema con el tráfico? ¿Qué sabe y qué aporta y cómo gestiona? Bueno, eso es una de las cosas que se está haciendo recién ahora. Y lo que en realidad lo que se está monitoreando ahora es lo que ellos llaman creo que es la línea amarela, que es una línea de buses que tipo la que tenemos, no lo que tenemos nosotros acá. Es una línea de buses que circula por un carril especial, pero es un carril que tiene una división real, tiene como un murito que no deja que pase, que los vehículos pasen para el otro lado, digamos. Esa es la que están monitoreando ahora activamente en lo que es tráfico. Después el resto utilizan algún tipo de monitoreo basado en vehículos de la propia alcaldía, que tienen GPS, y en base a eso ellos sacan velocidades de circulación y los mapean. Eso se transmite al IOC, a este centro de operaciones, a este software, y ese software obviamente es capaz de ubicar a los vehículos, de mapear la velocidad promedio, y en base a esas métricas pintar de rojo, de verde, de azul las vías en función de la velocidad y la velocidad definida para cada una de las vías. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti. Antes que eso, sí. esto, para algo les pedí que pusieran Google Earth. Esto aplica nosotros aplicamos cosas de estas también en lugares muy pequeños, no solamente en ciudades de 8 millones de habitantes. ¿Quién de los que están acá conoce Tristán da Cunha? Tristán da Cunha. Vamos a ponerla acá en Google Earth. Tristán da Cunha es la isla más inaccesible del planeta Tierra. Es una isla que está rodeada por una muralla de rocas de 600 metros de altura en casi toda su área, y que fue descubierta, adivinen por quién, por Tristán da Cunha, en el año 1608, y que después fue integrada a la corona inglesa. Por eso se llama Edimburgo de los 7 mares. En Tristán da Cunha viven 280 personas, y ahí, por ejemplo, hicimos un proyecto de salud inteligente con un solo médico en Tristán da Cunha. El médico estaba viejo y desactualizado, entonces no, hacemos que otros lo ayuden utilizando. Llega un barco por año en Tristán da Cunha, pobrecito, ¿se imaginan? Un barco por año. Cuando llega el barco, imagínense la gente. Gracias otra vez. Les pedimos por favor que no se retiren, porque ya vamos a iniciar el acto de apertura oficial de estas 12ª Intergiap. Si están por ahí, invitamos a participar a los que van a formar parte de la mesa. Es uno de los 7 mares, otra cosa. ¿Dónde, Ricardo?